es para poder hacer la discusión de los resultados. Entonces, bueno, allí en el link que les compartí, a propósito, ¿ya todos crearon su perfil en ResearchGate o no? ¿Todos saben qué es ResearchGate? ¿Lo revisaron? Sí, profe. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es? Pues era una plataforma donde habían publicaciones de artículos, noticias. Ajá, pues es como una red social, ¿no? Pero en este caso, pues es netamente académica. Entonces, lo que hace uno es todo lo que uno va trabajando, pues académicamente lo va publicando. Si fueron, por ejemplo, a un congreso, entonces suben el resumen de las memorias de ese congreso, que se hicieron un artículo. Entonces, es bueno como uno crear su perfil. Por ejemplo, en su caso, lo primero que deben hacer allí es cada uno subir sus tesis, sea de pasantía o de, bueno, de investigación, lo que sea, uno la sube allí, porque miren que muchas veces uno tiende a pensar que lo que uno hace como que no vale, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Ustedes hacen los trabajos, los leen sus evaluadores, de pronto los que tenemos la posibilidad de asistir a la sustentación, pero la información se quedó allí. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque miren que uno cree que lo que uno hace como que a nadie le interesa y cuando ustedes ya colocan, por ejemplo, sus trabajos aquí, empiezan a darse cuenta que gente de todo lado empieza a leer sus trabajos. Entonces, por ejemplo, no sé, este artículo estaba viendo, lo leyeron personas de Cuba, alguien de Italia, y uno dice, bueno, personas que están en el otro lado le interesan cosas como estas. Entonces, además de eso, ustedes vieron que uno puede seguirse, así como lo hace, por ejemplo, en Facebook, Instagram, empieza a seguirse y a ver los trabajos. Y es chévere porque como uno está dentro de la red social, es como decir, bueno, a nosotros nos interesa lo académico, no sé, por ejemplo, yo publiqué lo de mi tesis de maestría, estoy hablando con un profe de la Universidad de Tolima que va a escribir un libro y, por ejemplo, me invitó a escribir un capítulo de ese libro con lo que hice de mi maestría, estuvimos hablando, entonces aquí uno puede escribirle a la persona sobre ese artículo y dice, mira, tengo una duda sobre esto cuando uno está haciendo sus tesis. Y esas personas le responden a uno muy rápidamente. Entonces es muy chévere la comunicación con investigadores de todo lado sobre el tema que estén trabajando y de esa manera pues uno se comunica y va teniendo también seguidores y se da cuenta que el trabajo que uno hace pues es importante dentro de la academia. Entonces es como hacerles esa invitación. Entonces, si ustedes revisan el artículo de sus compañeras, acá en la parte de abajo, ¿dónde está aquí? En la discusión y resultados, que es lo que a veces también soy insistente en fisicoquímica, les digo yo, es porque cuando ustedes ya miden los datos de temperatura y esa parte, eso ya son resultados, o sea, resultados de la investigación. Entonces, miren que aquí lo que se hizo fue hacer esta línea roja, es la media, y hacer esta gráfica punteada que ustedes ven allí es el promedio más dos desviaciones estándar. Entonces uno dice, bueno, el comportamiento de los datos fue más o menos 6.7, más o menos 0.5, que corresponde a la desviación estándar, en este caso 2. Y aquí están los 4 reactores, bueno, en ese caso, y hacen una comparación en términos de temperatura y discuten sobre eso. Y lo que les digo, aquí aparece, bueno, entonces por ejemplo la temperatura fue de 25 a 30, que corresponde a lo que dice la literatura, que debería estar en un rango de tanto. Entonces mi reactor sí se comportó de acuerdo a lo que se esperaría en la literatura. Lo mismo, por ejemplo, para el pH, lo mismo para el oxígeno disuelto. Aquí ven, por ejemplo, este es el tiempo de retención de sólidos, creo. Y aquí está, por ejemplo, para los 4 reactores, pero miren que la información está condensada en una sola tabla. ¿Qué es lo que yo veo mucho y me pasa a veces también en fisicoquímica? Es que veo que uno es coloque tablas y coloque, entre más tablas coloque, entonces uno como que se siente mejor. Pero en realidad entre las tablas estén más condensadas, si usted muestre como toda la información y sea claro, pues para qué reparto, por ejemplo, yo esto en 2 tablas, si en una sola puedo mostrar DBO y DQO, entonces me queda una sola tabla. Aquí está, por ejemplo, los resultados de esto que les acabo de mostrar de las test, de las hipótesis. Entonces, miren, aquí están las pruebas pareadas, ¿cierto? Las dos parejitas, reactor 1 con 2. Y si se rechaza o se acepta la hipótesis, aquí está, por ejemplo, en términos de la varianza, acá está en términos de las medias y uno hace como una discusión en torno a eso. Aquí, pues, también se trabajó lo del factor de biodegradabilidad que ustedes ven con el profe Carlos César.
Entonces, bueno, ahí se hizo un análisis y creo que pueden trabajar eso, el factor de biodegradabilidad. Entonces, ¿hacia dónde iría su discusión de resultados? Una, pues eso, cómo se comportaron, ¿cierto? Las pruebas de hipótesis. Y lo siguiente, pues es comparar con la normatividad. En este caso, como es agua residual doméstica, lo que simulamos, entonces si la 631 le dice, bueno, eh, eso pues si cumple o no cumple con la normatividad, de acuerdo a lo que ustedes diseñaron y los demás compañeros. Entonces miren que es algo como muy condensado, que está allí sintetizado y así se colocan entonces, para eso les sirve a uno, todo eso que acabamos de ver, entonces para hacer la discusión de los resultados, esa parte estadística. Bueno, allí lo pueden entonces revisar en ese artículo que les coloqué. Entonces, esto que acabamos de ver ya es para al final lo que ustedes van a aplicar con los resultados que obtengan en sus reactores. Entonces, para dentro de 8 días, al laboratorio para que por favor lleven, bueno, un poquito más de 2.1 litros, ¿cierto? Por si acaso, del inóculo para arrancar. Entonces, ese día preparamos el agua residual sintética y lo que hacemos unir es ese 70% de sustrato con el inóculo que llevan del río Molino. Allí lo que tenemos que ver, chicos, es si vamos a hacer un cambio de sustrato diario o lo vamos a dejar más tiempo. ¿Cuál es el problema? Que nos coge como los lunes festivos y no podemos decir como, bueno, hagamos un cambio cada 3 días. Entonces, bueno, estamos debatiendo ahí con el profesor Cabezas si lo hacíamos el cambio de sustrato cada 8 días. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si, por ejemplo, le colocamos sustrato solamente cada 8 días a los microorganismos? ¿Qué podría pasar? Es decir, yo no les doy desayuno, almuerzo y cena a ustedes, que es lo que uno esperaría a las personas, ¿no? Desayunar, almorzar y cenar. Y lo hacemos, como se dice, 3 golpes diarios. ¿Qué pasa si yo digo, no, sabe que les voy a dar comida más bien cada 8 días a ustedes, pero les doy los 3 golpes, desayuno, almuerzo y cena, pero les doy comida cada 8 días? ¿Qué puede pasarles? Lo mismo que la acabe antes o que uno se la coma como antes, ¿no? Ajá. O que le quede faltando. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si yo les doy hoy sustrato a los microorganismos y les doy dentro de 8 días? Si yo no les doy de comer a ustedes, ustedes estudian igual y van con la misma energía a la universidad, aguantando hambre. No, profe. No, ¿cierto? Rendimos menos. Exactamente. Bueno, digamos que el siguiente día, pues como que rinden, pero ya pasan 2 días y como que rinden menos. Y pues por allá el día sexto, pues ya no tendrán ganas ni de levantarse de la cama, ¿cierto? Entonces, bueno, eso puede pasar con los microorganismos, que la eficiencia pues empieza a disminuir y pues ya no tienen sustrato. ¿Y qué hace uno entonces en ese caso? ¿Ustedes qué creen que hacen los microorganismos cuando ya no tienen sustrato para comer? ¿Qué les ha contado el profesor? ¿Qué hacen ellos? Sí, como que se comen a los otros. Cierres de micrófono. Exactamente. Lo que hacen es el canibalismo, ¿cierto? Y empiezan a comerse entre ellos mismos. Entonces vamos a ver, porque estoy con que el microscopio a veces funciona, a veces no. Ustedes van a ver que en un principio uno que, como que, les digo yo, vamos de pesca con el microscopio. Es como que uno ve uno que otro por allí. Pero después se dan cuenta que si uno los está alimentando y consintiendo a ellos, ellos empiezan a crecer exponencialmente y vamos viendo también diferentes tipos de microorganismos. Entonces lo que decimos con el profe también es que si les hacemos cambio de sustrato cada 8 días para que nos quede como más cómodo, entonces aparte de que ellos empiecen a comer, también tenemos que ver que de pronto se pueden generar también malos olores. Entonces lo que pensaba era la forma de cómo disminuir el trabajo diario, pero creo que pues no es muy sano. Entonces yo ahí ya también les comento cada cuánto hacemos el cambio de sustrato. Lo que nos afecta acá pues es los festivos. Si no, pues va a tocar hacerlo de forma diaria, o sea, martes, miércoles, jueves y viernes, y dejarlos a que vivan como puedan sábado, domingo y lunes festivo, y volverlos a alimentar el martes, en ese caso. Entonces, bueno, llevan ese día para dentro de 8 días
el agua del río Molina, ya saben, más del 2.1 litros que necesitamos del inóculo. Los mezclamos con la adecuo y digo con el sustrato que preparamos y tenemos la DBO inicial. Profe, una pregunta es, usted nos decía que se podía cambiar el sustrato, ¿nos avisa con tiempo? Sí, yo les aviso porque es que... Bueno, para saber qué llevamos entonces. Ajá, lo que pasa es que pues habíamos quedado con el profesor de hacer eso hoy en el laboratorio, pero pues ya se descuadró lo que pensábamos hacer y pues mañana yo tengo clase también todo el día, entonces yo no puedo trabajar en el laboratorio y el lunes vuelvo a tener clase todo el día, o sea que esperaría poder tener eso para trabajar el martes en el laboratorio para empezar el grupo del miércoles. Si no alcanzo, pues definitivamente toca preparar el agua residual sintética con lo que ustedes presentan allí. Igual ahí está en el laboratorio toda esa parte. Todos los ingredientes están. Profe, eso le íbamos a preguntar. Los ingredientes están todos ahí en... Ahí están. Y si no, pues el grupo de ayer del mecánico también compró. Entonces eso tenemos bueno, de sobra. Bueno, es lo que les digo a ellos. Si no, pues con eso que compraron ellos, les digo yo que esa gelatina sin sabor y todo, hacemos unos postres. Listo, en el laboratorio. Bueno, entonces, con lo que yo les diga, entonces llevan el inóculo, preparamos el agua residual sintética y ponemos a funcionar el reactor. Tienen de tarea cuadrar el temporizador y verificar que eso funcione, cuadrarlo entonces para que se apague de modo que a las 11 que lleguemos se haya apagado y ya haya sedimentado y podamos sacar el agua clarificada para poder hacer las muestras que ya serían 15 días, ¿no? Después de 8 días de operación. Entonces ya les confirmo cada cuánto cambiamos sustrato. Y ese día, entonces, dentro de 8 días hacemos lo mismo, DBO, DQO, sólidos y medimos parámetros. Deben llevar entonces su bitácora, ¿cierto? La hojita para tomar los datos y esas serían como las tareas. Y a partir de esos valores de DQO, entonces ustedes sacarían los volúmenes que necesitamos para poder hacer los análisis físico-químicos en el laboratorio. Entonces, esas serían las tareas. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Henry? Ok, listo, profe. Listo, chicos. Entonces, buen provecho. Y entonces estamos hablando para cualquier duda que tengan. ¿Profe? Señora. Profe, ¿será que le podemos preguntar una cosita ahorita que se desconecte? ¿De laboratorio o de otra cosa? Sí, profe, ahorita... Ok, listo. Entonces, chicos, muchísimas gracias.